Y continuando con la programación, llegamos a este espacio volviéndonos a Dios. Espacio que cada martes aquí en directo en Amigos presenta Manuel Montoya. Si queréis estos espacios, si los queréis recibir cada mañana, solo tenéis que escribirnos por WhatsApp, por Telegram o por correo electrónico. Nosotros con mucho gusto te compartimos el espacio. Ya le tenemos con nosotros. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días. Bienvenido al Magazine de Amigos y a la programación de Radio Solidaria. Muy buenos días, José, y muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Gracias por estar un martes más aquí en este tiempo de radio, escuchando este programa. Hoy vamos a tratar sobre una noticia que es tremendamente impactante. El título de la palabra de hoy, de esta reflexión, es Élites satánicas. Y está basada, como digo, en una noticia que como titular principal tiene el siguiente: así planifican las crisis económicas las élites satánicas. El artículo dice así: cada vez más analistas defienden que las crisis económicas no son un hecho casual, sino que están perfectamente planificadas por las élites financieras para reordenar un sistema económico. El economista Murray Rothbard, otro de los fabricantes del actual modelo neoliberal, perteneció al círculo más íntimo de Rand, aunque al final acabó siendo expulsado de esta comuna. Según Rothbard, las funciones del Estado deberían dividirse en dos: aquellas que es preciso eliminar y las que deben ser privatizadas. Otro de los jóvenes que entraron en el círculo de libertad sexual y naturaleza sectaria de Rand fue Alan Greenspan, que tiempo después acabaría convirtiéndose en el economista más poderoso del planeta al ocupar el cargo de presidente de la Reserva Federal estadounidense entre los años 1987 y 2006. La Reserva Federal, continúa diciendo este artículo, representa el auténtico poder del sistema financiero porque es la institución que define el modelo económico que impera en el mundo. No se trata de una institución pública del gobierno estadounidense, como pudiera pensarse, sino de una entidad autónoma y privada formada por los bancos más poderosos del mundo. Las decisiones de la Reserva Federal causan un impacto determinante en las economías de todos los países. El pensamiento de Alan Greenspan es deudor de la radical filosofía de Rand, de la comuna a la que hacemos referencia. De hecho, la desregularización bancaria y la permisividad respecto a los derivados financieros, como la especulación en bolsa con los paquetes hipotecarios, durante su mandato constituyeron la causa de la crisis económica que se desencadenó en 2008 y que todavía sufrimos. Como siempre, continúa diciendo el artículo, el relato de los hechos no es como se presenta en los grandes medios de comunicación, pues cada vez más analistas defienden que las crisis económicas no constituyen un hecho casual, sino que están perfectamente planificadas por las élites financieras para, como hemos dicho antes, reordenar el sistema económico que ellos consideran enfermo. En otras palabras, antes de que la economía acabara desintegrándose en un caos de impredecibles consecuencias, los amos del mundo deciden llevar a cabo una demolición controlada para fabricar un nuevo sistema en el que llevar a cabo de forma radical las reformas neoliberales que pretendían desde décadas atrás. Es lo que la popular escritora y periodista estadounidense Naomi Klein denomina la doctrina del shock. En la actualidad, este sistema del shock se ha refinado enormemente. Si no es posible desestabilizar a una nación mediante operaciones encubiertas de inteligencia o mediante financiación de grupos opositores, pues entonces directamente se bombardea. Una vez terminada la guerra, la población estará preparada para aceptar cualquier modificación en los sistemas económicos y políticos a cambio de paz y un poco de seguridad. No cabe duda, vivimos en un sistema en el que cada vez más priman los beneficios económicos, la competitividad y el individualismo a ultranza, dice este artículo. Continúa diciendo el artículo, en definitiva, es una sociedad absolutamente materialista, una forma de darwinismo social que las élites económicas tratan de inyectar
en todos los habitantes del mundo occidental. Este es el sueño de todo satanista cuya filosofía ya es una realidad. Si queréis terminar de leer todo este artículo, podéis entrar en Espacio Misterio y allí vais a encontrar este artículo. Sin embargo, una vez que ya hemos leído esta noticia, que sin duda alguna es tremendamente impactante, sin embargo, como digo, estas élites que organizan de esta forma el derrocamiento de países y de economías a nivel mundial, estas élites, como digo, olvidan algo, o mejor dicho, se olvidan de alguien. Y ese alguien es Dios. Fijaros, en la Biblia encontramos una doctrina que es fundamental en el asunto que estamos tratando. Se trata de la doctrina de la providencia de Dios. La divina providencia es el gobierno de Dios por el cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. La doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. Es soberano sobre todo el universo, como vemos en el Salmo 103:19. Es soberano en el mundo físico, como vemos en Mateo 5:45. Es soberano en los asuntos de las naciones, como vemos en el Salmo 66:7. Es soberano en el destino de la humanidad, como vemos en Gálatas 1:15. Y es soberano en los éxitos y fracasos de la humanidad, como vemos en Lucas 1:52. Asimismo es soberano en la protección de su pueblo, como vemos en el Salmo 4:8. Esta doctrina se opone directamente a la idea de que es el azar o el destino o el propio hombre quien gobierna el universo. Gracias a la doctrina de la providencia, podemos entender que Dios cumple su voluntad. Para garantizar el cumplimiento de sus propósitos, Dios gobierna los asuntos de los hombres y actúa mediante el orden natural de las cosas. Las leyes de la naturaleza no son más que la obra de Dios en el universo. Las leyes de la naturaleza no tienen un poder intrínseco, sino que son los principios que Dios estableció para regir el funcionamiento normal de las cosas. Son leyes porque Dios las decretó. Ahora, ¿qué relación hay entre la providencia divina y la voluntad humana? Bueno, sabemos que los seres humanos tienen libre albedrío, pero también sabemos que Dios es soberano. Es difícil para nosotros comprender cómo se relacionan estas dos verdades, pero podemos ver ejemplo de ambas en las Escrituras. Saulo de Tarso perseguía deliberadamente a la Iglesia, pero al mismo tiempo daba coces contra el aguijón de la providencia de Dios. Esto lo podemos leer en Hechos 26:14. Ahora, Dios puede permitir a estas élites de las que hemos hablado en este artículo ciertos movimientos, pero al final es Él quien tiene el control absoluto y quien gobierna plenamente. Un ejemplo de la providencia divina en las Escrituras se encuentra en la historia de José. Dios permitió que los hermanos de José lo secuestraran, lo vendieran como esclavo y luego mintieran a su padre durante años sobre su destino, sobre qué había sido de José. Esto obviamente fue perverso y Dios se disgustó por ello. Pero a pesar de ello, a pesar de todo su pecado, esto sirvió para lograr un mayor bien. Porque José terminó en Egipto, donde fue, al cabo de los años, nombrado como primer ministro. José utilizó entonces su posición para sustentar durante 7 años de hambruna a la población de una amplia región, incluida a su propia familia. Si José no hubiera estado en Egipto antes de comenzar la hambruna, millones de personas, incluidos los israelitas, habrían muerto. ¿Cómo llevó Dios a José a Egipto? Pues permitió providencialmente que sus hermanos hicieran lo que hicieron. Permitió providencialmente a sus hermanos la libertad de pecar. La providencia divina de Dios se reconoce directamente en Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. Otro caso de providencia divina que se impone al pecado y a la maldad del hombre es la historia de Judas Iscariote. Dios permitió que Judas mintiera, engañara, estafara, robara y finalmente traicionara al Señor Jesús entregándolo en manos de sus enemigos. Todo esto fue una gran maldad y disgustó a Dios. No obstante, y al mismo tiempo, todos los complots e intrigas de Judas condujeron a lograr un mayor beneficio.
¿Cuál fue ese beneficio? La salvación de la humanidad. Jesús tuvo que morir a manos de los romanos para convertirse en el sacrificio por el pecado. Si Jesús no hubiera sido crucificado, todavía estaríamos en nuestros pecados. ¿Cómo llevó Dios a Cristo a la cruz? Pues Dios permitió providencialmente a Judas la libertad de realizar una serie de actos perversos. Jesús lo dice claramente en Lucas 22:22. Allí dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Observemos cómo en este versículo Jesús enseña tanto la soberanía de Dios, en la frase el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, esa es la soberanía de Dios, como también la responsabilidad del hombre, porque también dice el versículo, ay de aquel hombre por quien es entregado. Así que vemos que existe un equilibrio entre la soberanía del hombre y la responsabilidad, el libre albedrío del hombre. En Romanos 8:28 se enseña la providencia divina. Allí dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas significa todas las cosas. Es decir, Dios nunca está fuera de control. Satanás puede hacer lo peor. Sin embargo, incluso el mal que está destrozando el mundo está obrando para un propósito final mayor. Aún no podemos verlo. Sin embargo, sabemos que Dios permite las cosas por una razón y que su plan es bueno. Debe ser frustrante para Satanás, sin importar lo que haga, darse cuenta de que sus planes se frustran y al final del mal que él trata de producir sucede algo bueno. La doctrina de la providencia puede resumirse de esta manera. Dios en la eternidad pasada, en el consejo de su propia voluntad, ordenó todo lo que sucederá. Sin embargo, de ninguna manera Dios es el autor del pecado, ni tampoco se elimina la responsabilidad humana. El medio principal por el que Dios cumple su voluntad es a través de causas secundarias, pero también a través de obra directamente. Por ejemplo, como causas secundarias podemos ver las leyes de la naturaleza y la elección humana. En otras palabras, Dios suele obrar indirectamente para cumplir su voluntad, por medio de esas leyes de la naturaleza y por medio de ese libre albedrío del ser humano. Pero en otras ocasiones Dios también obra directamente para cumplir su voluntad. Estas obras son lo que llamamos milagros. Un milagro significa que Dios elude el orden natural de las cosas para cumplir su voluntad. La luz resplandeciente que cayó sobre Saulo en el camino a Damasco es un ejemplo de la intervención directa de Dios. Lo podemos leer en Hechos 9:3. La frustración de los planes de Pablo de ir a Bitinia es otro ejemplo de la guía indirecta de Dios, como vemos en Hechos 16:7. Ambos son ejemplos de la providencia divina en acción, en unas ocasiones de forma directa y en otras ocasiones de forma indirecta. Termino explicando lo siguiente. Si Dios tiene el control de todas las cosas, si Dios no tiene el control de todas las cosas, entonces no es soberano. Y si no es soberano, entonces no es Dios. Pero sabemos y entendemos, y la doctrina que acabamos de escuchar y que acabamos de ver en la Biblia, la doctrina de la providencia de Dios, por medio de ella podemos saber y entender y tener la seguridad bíblica de que Dios es soberano. Y tramen lo que tramen las élites, trame lo que trame Satanás, trame lo que trame la maldad del hombre, la última palabra la tiene y la tendrá siempre nuestro buen y justo Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso quiero terminar este tiempo de radio haciéndote un llamado. No temas. No temas ante los planes de las élites, ante los planes de Satanás y ante los planes del hombre o de la maldad del hombre. Porque la última palabra la tiene y siempre la tendrá nuestro buen y justo Dios Todopoderoso. Gracias por vuestra atención, gracias por este tiempo y nos vemos en un próximo programa.